22 de noviembre del 2025. Vamos a iniciarla con la consagración a Cristo Rey del Universo, que tienen ahí en su hoja. Consagración a Cristo Rey del Universo. Nos podemos poner de pie. Oh Jesús, Rey de Reyes, Dios de bondad, Dios de amor y de misericordia, yo adoro, amo, doy gracias, glorifico tu santísima voluntad que emana de tu omnipotencia, que es celada por tu sabiduría y acompañada por tu bondad y tu amor. Por donde quiera y en todo momento, sea en la alegría que en el dolor, tu santísima voluntad, tu divino amor, sea en la estrella que admiro, la ley que me gobierna, el aire que respiro, el palpitar de mi corazón, la sustancia o mejor, la vida de mi vida. Con esta finalidad, uno todas mis oraciones y mis acciones a las tuyas, toda mi vida a la tuya y también a la de la Virgen Santísima, Madre tuya y Madre mía, a la de San José y a la de todos los elegidos que han habido, que hay y que vendrán, con todo el bien pasado, presente y futuro, real y posible en el cielo y en la tierra. Yo me consagro y me entrego totalmente, cuanto tengo, cuanto soy, cuanto me pertenece, a quienes quiero, mi vida, mi muerte, mi eternidad, todo lo que has creado y lo que crearás, a tu suprema voluntad, a tu infinito amor. Y te pido, oh sabiduría infinita, que me inscribas con caracteres imborrables en tu corazón adorable, cual ardiente y celoso Hijo de tu divina voluntad, de tu purísimo amor. Yo hago este ofrecimiento y entrega en la potencia del Padre, en la sabiduría del Hijo y en la virtud del Espíritu Santo, a nombre mío y a nombre de todas las criaturas, para obtener que venga y que se extienda el reino de la divina voluntad y de tu divino amor sobre la tierra. Haz, oh Señor mío, que de cada labio y de cada corazón, como de un altar sagrado, se eleve continuamente al cielo la oración que tú mismo, el primero de todos, elevaste al Padre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra, así sea. Vamos a continuar con el capítulo que tienen ahí a continuación, que nos lo van a hacer favor de leer. ¿Le puedo poner la actividad? Volumen 14, 4 de febrero de 1922. Lo repito, volumen 14, 4 de febrero de 1922. Jesús cuenta una parábola sobre sí mismo como un rey que pone a disposición de su pueblo sus incalculables riquezas, pero casi todos viven en extrema miseria. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús me dijo: yo, al crear al hombre, hice como un rey que, queriendo hacer feliz a su reino, toma un tesoro de millones y lo pone a disposición de todos, para que quien quiera tome, pero a pesar de que está a disposición de todos, solo alguno toma algunos centavos. Entonces ese rey, ansioso de saber si sus pueblos toman el bien que les quiere hacer, pregunta si su tesoro se ha agotado, para hacer salir fuera otros millones, y le responden: Majestad, apenas unos cuantos centavos han tomado.
El rey siente dolor al oír que sus pueblos no reciben sus dones ni los aprecian. Y saliendo en medio de sus súbditos empieza a ver a uno cubierto de harapos, a otro enfermo, a otro muerto de hambre, a otro temblando de frío, a otros sin techo. Entonces el rey en su dolor rompe en llantos y sollozos y dice: ah, si hubieran tomado de mi dinero, no vería a ninguno que me hace deshonor, cubierto con harapos, sino a todos bien vestidos. No vería enfermos, sino a todos sanos. No vería a ninguno en ayunas y casi muerto de hambre, sino a todos satisfechos. Si hubieran tomado de mi dinero, ninguno estaría sin techo. Habrían podido muy bien construirse una casa para abrigarse. En suma, en cada desventura que ve en su reino, ese rey tiene un dolor, una lágrima, y sufre por la ingratitud del pueblo que rechaza sus riquezas. Pero es tanta la bondad de este rey que, a pesar de tanta ingratitud, no retira esos millones. Los continúa dejando a disposición de todos, esperando que otras generaciones puedan tomar el bien que aquellos rechazaron, para así recibir la gloria del bien que hizo a su reino. Este capítulo también solo recogemos la segunda parte del que está en el manuscrito de Isaías, por razón de Cristo Rey. En este capítulo Jesús nos habla de lo que Él, como Rey que es, ha hecho, pasado, hace, presente, y va a ser, a pesar de la ingratitud humana, para darnos su reino. En líneas generales, lo que hizo en el principio, creó el cielo y la tierra y sus ejércitos. Nos creó al hombre y a la mujer. La creación, con todo lo que ella contiene, expresión de su infinito amor, de sus atributos divinos, de su vida divina, donada a nosotros. Riquezas inimaginables que contiene la obra de la creación, especialmente de la creación del ser humano, del hombre y la mujer. Como no tomamos esas riquezas, entonces Él sale en medio de los pueblos, viene a nosotros, no conforme con lo que había hecho. Al preguntar qué ha pasado con todo esto que Él dejó y ver que casi nadie ha tomado nada de esto y que por eso, a causa de eso, viven en la miseria, viene. ¿Y qué es lo que encontró? Lo que nos narran los evangelios. Gente en harapos, ciegos, sordos, mudos, paralíticos, hambrientos, ignorantes. Y esto traspasa el corazón del Señor. Y como un signo de este traspaso a su corazón tan bondadoso, Él quiso ser traspasado después de su muerte. Da la vida por estos a los que Él no solo les regaló todas las riquezas de la creación, sino luego todas las ayudas con las que preparó la providencia de Dios, su venida a la tierra y luego su propia vida. La ingratitud del hombre, ni una cosa ni la otra la recibimos. ¿Y qué hace este rey? Decide, podría haber retirado todas las riquezas de la creación de nosotros y todas las riquezas de su obra de redención de nosotros ante tanta ingratitud, y no lo hace, con la esperanza de que nuevas generaciones tomen todos esos bienes con los que Él dotó a la familia humana
y le den a Él el honor y la gloria y acojan en sus corazones, en sus vidas, todos estos bienes que son una participación de su vida divina a nosotros. Esto es lo que nos describe este capítulo y pasamos sobre él rápidamente. Luisa se encuentra en su estado habitual desde lo que tienen en su hojita y escucha a Jesús que le cuenta otra parábola. Así que Jesús sigue hablando en parábolas. A Luisa son innumerables las parábolas que le cuenta, como las hay en el Evangelio. Otra parábola acerca de Él y de su reino. Empezamos con que Él quiere venir a vivir en una casa, que somos nosotros, y que está llena de porquería. Y que no va a entrar Él a limpiarla, aunque puede y quiere, sino que va a servirse de otros para que la limpien y la dispongan para que Él pueda venir a esa casa. Lo escuchábamos en el siguiente capítulo, cómo Él quiere darnos los tesoros de su reino para que nuestras vidas se dispongan a recibirlos. Y ahora el Señor nos habla con esta parábola del rey de cómo lo ha hecho a lo largo de la historia. En la primera parte de esta parábola le dice a Luisa y nos dice a nosotros que al crear al hombre hizo como un rey, es decir, lo que hizo Él en la creación, que queriendo hacer feliz a su reino y a todos los miembros de ese reino, con sus bienes tomó un tesoro de muchos millones, poniéndolo a disposición de todos, para que quien quiera tome lo que quiera. Sin embargo, muy pocos se interesan, así que solo una pequeña porción del tesoro es tomada. En la segunda parte, el rey, ansioso de saber si sus pueblos toman el bien que les quiere hacer, lo que Él hace a pesar de nuestra ingratitud, que se encarna para redimirnos, pregunta si su tesoro se ha agotado, para agregar más millones, que es lo que hizo en la redención. A los millones de la creación añadió los trillones, billones de la obra de redención. Y le responden que solo han sido tomados unos centavos. El rey siente dolor por el desinterés y falta de aprecio a sus dones. Y sale en medio de sus súbditos, Jesús en su vida pública. Y encuentra a unos en harapos, otros enfermos, otros pasando hambre, otros con frío, sin techo. Y el rey solloza y llora. Todas estas desgracias que le encuentra en su venida a la tierra y que las experimenta hecho hombre, han sucedido porque no tomaron el dinero que el rey nos había dejado para el bien nuestro y felicidad de todos sus súbditos. Y la última afirmación en ese párrafo es la más importante y conmovedora. En cada desventura que ve en su reino, ese rey tiene un dolor, una lágrima, y sufre por la ingratitud del pueblo que rechaza sus riquezas. Con grande dolor y lágrimas, nos dice la carta a los Hebreos, este verbo encarnado intercedió ante nosotros, ante su Padre. Así sucede a Jesús con todo lo que nos pasa. Jesús no es un espectador que está viendo desde el cielo todas estas desgracias, divisiones, lastimaciones, heridas, todos los males que hay, enfermedades que está sufriendo la humanidad. Él no se alegra de estas desgracias, aunque éstas sean causadas por nuestros pecados e ingratitudes. No solo eso, a Él le traspasa el corazón vernos sumidos en estas desgracias, sobre todo porque no debía ser así. No fue para esto que Él nos creó. Esta es consecuencia del mal uso de la voluntad libre que Él nos dio, de nuestro libre albedrío. Es el que nos ha conducido a este mundo lleno de dolor, de angustia, de desorden en el que vivimos.
Y todo esto tiene su origen en nuestro desinterés por este Creador y Señor nuestro y por nuestra ingratitud para con Él. En la tercera parte, el rey, a pesar de la ingratitud, él no se da por vencido. Y ante esta inmensa desgracia, lo que él va a hacer en esta última etapa de la historia humana es ofrecernos y darnos el don de su reino. Solo nos dio la creación y la existencia y todo lo necesario para vivir eso dignamente. Como no supimos cuidar eso y no lo hemos sabido cuidar hasta el día de hoy, Él nos regala su propia vida, su pasión, su muerte, su resurrección, a su madre, a su iglesia, a los santos. Y como ni así respondemos, ¿qué hace el Señor? ¿Retirarse y abandonar? No. Él no se da por vencido. Va a darnos otro don más grande que todo lo que ya nos ha dado. No retira sus millones, dice esta parábola, sino que los deja con la esperanza de que otras generaciones lo tomen y Él reciba la gloria del bien que hizo a su reino. Su reino es todo cuanto Él ha creado, la historia humana, la salvación, los sacramentos, su iglesia, todo esto es su reino. Este es nuestro Rey. Él es amor, bondad infinita, magnanimidad sin medida. Él es el que es, Él no cambia. Es inmutable, siempre fiel, solo quiere hacernos partícipe de sus bienes. No nos creó para la muerte, ni vino a este mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo, al precio de su propia vida divina, de infinito valor. ¿Y todo para qué? Para que todo lo que es de Él sea nuestro. No lo hagamos llorar más. Y vamos a ver el último capítulo, o la última parte igual del capítulo del volumen. Volumen 25, 28 de octubre de 1928. Lo repito, volumen 25, 28 de octubre de 1928. La fiesta de Cristo Rey es preludio del reino de la divina voluntad. Después de esto, estaba pensando en la fiesta de hoy, es decir, la fiesta de Cristo Rey, y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, la iglesia no hace otra cosa que incluir lo que debe conocer sobre mi divina voluntad y cómo debe venir su reino. Por eso esta fiesta es el preludio del reino de mi fiat divino. Así que la iglesia no está haciendo otra cosa que honrar a mi humanidad con los títulos que por justicia les son debidos. Y cuando me haya dado todos los honores que me corresponden, pasará a instituir la fiesta para honrar al reino de mi divina voluntad, de la cual mi humanidad estaba animada. La iglesia va paso a paso, y ahora instituye la fiesta a mi corazón, ahora consagra con toda solemnidad el siglo a Cristo Redentor, y ahora pasa con más solemnidad a instituir la fiesta a Cristo Rey. Cristo Rey significa que debe de tener su reino, que debe tener pueblos dignos de tal rey. ¿Y quién me podrá formar este reino sino mi voluntad? Entonces sí podré decir: tengo mi pueblo, mi fiat me lo ha formado. Oh, si las cabezas de la iglesia conocieran lo que te he manifestado sobre mi divina voluntad, lo que quiero hacer, sus grandes prodigios, mis ansias, mis latidos doloridos, mis suspiros angustiosos, porque quiero que mi voluntad reine, que haga feliz a todos, que restablezca a la familia humana. Sentirían que esta fiesta de Cristo Rey no es otra cosa que el eco secreto de mi corazón,
que resonando en el de ellos, sin que lo sepan, hacen que me instituyan la fiesta de Cristo Rey para llamar su atención y hacerlos reflexionar. Cristo Rey y su verdadero pueblo, ¿dónde está? Y dirían, apresurémonos para hacer conocer su voluntad divina, hagámosla reinar a fin de que le demos el pueblo al que hemos llamado Cristo Rey. De otro modo, lo habremos honrado con el nombre, pero no con los hechos. Gracias. Bueno, concluimos este recorrido que hemos hecho por algunos trozos de los capítulos de Luisa que nos hablan de Cristo Rey, con en la víspera de la solemnidad de Cristo Rey del universo. Esta solemnidad, precisamente el día de mañana, cumple 100 años de haber sido instituida. Jesús habla claramente de cómo esto es un signo de la proximidad de su reino. Pero como hemos escuchado en los otros capítulos, las casas, los templos que debían acogerlo no están preparados. El Señor utilizará los medios necesarios para que esto ocurra. Nos ha dado el Señor el tesoro de su gracia. Nos ha regalado santos, santidades de todo tipo y quiere establecer la santidad del vivir en su voluntad. ¿Cómo puede este reino de su divino querer, de su divina voluntad, el que pedimos en el Padre nuestro, cómo puede establecerse en nosotros? ¿Quién puede hacer esta obra? Solo Él y su voluntad divina, porque de lo que se trata es de recibir una realidad que no tiene principio ni fin. Las otras cosas, como la creación, tienen principio y fin, son criaturas. Nuestra condición humana, superior a ellas, a todas las cosas creadas, tiene las capacidades para poder poco a poco ir comprendiendo y acogiendo todo ese bien creado por Dios para nosotros. Igual todos los tesoros que encierra la historia de la salvación. Él nos ha dado, nos eleva con su gracia para que podamos recibir esos dones sobrenaturales. Ya no estamos hablando de bienes naturales. Para los bienes naturales Dios nos dio ojos, oídos, un cuerpo, un alma, inteligencia y demás, que nos capacitan para poder abrazarlos, reconocerlos, utilizarlos, servirnos de ello y a través de ellos encontrarnos con el que nos lo ha dado. Con los bienes sobrenaturales de la gracia que Él mereció con su pasión, muerte y resurrección, Él nos capacita la fe, la esperanza y la caridad sobrenaturales para poder recibir los dones de su palabra, de la participación creada de su vida divina, que es la gracia, que es otro mar de tesoros inmensos para que podamos recibir eso. Ahora el Señor quiere llevar las cosas al final, que es darnos la fuente de donde viene a la existencia la creación, la fuente de donde vino a la existencia toda la historia de salvación y todo el orden de la gracia santificante. La gracia santificante es una realidad creada, pero es sobrenatural. No es del orden de la naturaleza, de las cosas que vemos, tocamos, comemos. Es una realidad espiritual creada por Dios como puente para que podamos, a través de lo creado y de esta realidad sobrenatural creada por Él, participada por Él de su humanidad, podamos pasar de nuestra condición de criaturas a la participación en su divinidad. Por eso al final del proceso quiere hacernos partícipes de su vida divina, del acto eterno de su voluntad, no de los efectos de ese acto eterno. Efecto de ese acto eterno es el sol, la luna, las estrellas, el agua, la materia, la energía, el tiempo, todo lo que son cosas creadas. Y tú misma, tu cuerpo y alma, son efectos
de ese acto eterno. Cada uno distinto, particular, personalizado. El orden de su gracia es en el orden sobrenatural otro tesoro de gracia para elevar eso humano al orden sobrenatural y ponernos en comunión con las personas divinas. Y el final de la película, ¿en qué consiste? En que las divinas personas en persona quieren darse a nosotros, darnos su acto eterno, porque somos sus hijos. Para eso fuimos creados, para poseer no solo todo lo que han hecho, toda esta gracia sobrenatural que nos asemeja al Hijo de Dios hecho hombre, que nos capacita para ser dóciles y fieles a Él y ser otro Jesús, Jesús mismo, hombre, verdadero hombre, para el que fue todo lo que existe creado, sino que nos quieren dar su divinidad, por cuanto es posible que la recibamos como criaturas. ¿Quién puede preparar esto? ¿Cómo puede prepararse esto en nosotros? Solo con este don de su divina voluntad. Como lo que vamos a recibir es divino, si lo que fuéramos a recibir es humano, pues con unos ojos que vean, ya podemos recibir el regalo de la luz, de los colores, de las formas, etc. Si se trata de un regalo sobrenatural, lo que Dios nos quiere dar, tenía que capacitarnos para poderlo recibir, y por eso infundió en nosotros la fe, la esperanza, la caridad y todas las demás virtudes y carismas y dones que la vida cristiana tiene, y a su iglesia, para que pudiéramos recibir en nosotros ese grado de dones que nos participan. Si ahora nos quiere dar su propia divinidad y divinizarnos, hacernos una sola cosa con Él, tiene que poner en nosotros el don de su voluntad. Solo su voluntad divina nos puede preparar para recibir este don divino, que no tiene principio ni fin. Eso es el cielo. Pero Él quiere que ese cielo lo vivamos aquí en la tierra. Y por eso en la historia de la iglesia, como nos ha narrado este capítulo, han ido instituyéndose primero títulos y fiestas relativas a la humanidad del primogénito de toda criatura, al que se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y por eso se han ido instituyendo fiestas, se le han dado títulos, hasta dedicar y consagrar el siglo pasado a Cristo Redentor y establecer esta solemnidad de Cristo Rey del universo. Pero ya veíamos en uno de los capítulos, ¿y dónde está su reino? Si el reino de Él es divino, además de que ese reino divino posee todas las cosas creadas y posee todo el orden sobrenatural de la gracia, si Él quiere darnos ese reino y ser el Rey que reine en nosotros, su voluntad es la única que puede prepararlo. Esta solemnidad de mañana es una preparación hace 100 años que nos anuncia la cercanía. Ya ven qué rápido Él hace las cosas. Llevamos desde la caída de los primeros padres para venir de regreso de donde nos caímos como humanidad, para volver al punto de origen. Y cuando lleguemos a ese punto de origen, eso no es el final, eso es el principio de una nueva época de la historia humana, en la que su voluntad protagonista en los corazones de los seres humanos reinará como en el cielo, así en la tierra, poquito a poco, en quienes se dispongan y abran las puertas a Él, a su humanidad y a su gracia y a su voluntad divina. ¿Y cómo podemos abrir todo esto? Pues si la queremos, si comprendemos estos niveles en los que Él nos da dones y queremos recibirlos. Si tú tienes sed, ¿qué tienes que hacer? Pues acercarte a donde hay agua para beber. Tienes capacidades dadas por Dios para poder ingerir agua, asimilarla y así poder vivir humanamente. Tienes que querer, tienes que entender que esa agua que tienes ahí delante, esa es necesaria a tu cuerpo. Y luego tienes que apreciarla y cuidarla. Si es el orden de la gracia, pues por eso se anuncia el Evangelio, para anunciarnos qué es lo que Él nos quiere dar.
y cómo es el proceso para que eso que nos quiere dar en el orden sobrenatural lo podamos recibir. Y como para que podamos recibir algo sobrenatural, tiene que elevar nuestra condición al orden sobrenatural. Esto lo hace el bautismo. Y los demás sacramentos van fortaleciendo en tu alma esa vida sobrenatural para que puedas recibir todos los bienes sobrenaturales que Él quiere darte. Pero no ha terminado. Él quiere darte su divinidad. Ahora tiene que hacer en nosotros otra elevación. Tiene que elevar nuestra naturaleza humana en gracia al orden divino. Y para eso nos quiere dar y nos ofrece el don de su voluntad. Esto es lo que hay en estos escritos. Por eso nos reunimos, para comprender en estos tres niveles dónde estamos y cómo el Señor quiere disponernos para que podamos acoger en nosotros la vida de su voluntad, operante como en Él. Que meritoriamente pueda Él y en nosotros extenderse el reino. Ese acto eterno, si fue capaz de crear el cielo y la tierra y sus ejércitos, todo el orden de la gracia y dirigir con su providencia toda la historia de salvación y santificación de los hombres, esa divina voluntad tiene poder para elevarnos de tal manera en la que podamos recibir y corresponder con una voluntad divina dada como regalo a ti, puedas responderle a Dios divinamente. Eso es la vida en el divino querer. Así que le pedimos a nuestra Madre que nos dé sabiduría, nos alcance de Dios el don de la sabiduría y el deseo, el apetito por recibir y poseer este don, que nos dé la capacidad, como la vivió ella, de enamorarnos de este regalo y luego de ser apóstoles para hacerlo conocer a nuestros hermanos. La historia humana no puede terminar mientras todo esto no tenga cumplimiento. Es un decreto eterno y lo va a realizar el Señor, con tu colaboración o sin ella. Ojalá que sea con tu colaboración, de ti depende. Pues que así sea.